Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que siempre hay algo interesante por descubrir. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar todo, desde su química explosiva en pantalla hasta los rumores y especulaciones sobre su relación, y por supuesto, las declaraciones más recientes de Kerem Bürsin que han sacudido las redes sociales. Sí, como lo oyen, Kerem Bürsin rompió el silencio. Y vamos a desglosar cada palabra, cada gesto para entender qué está pasando realmente entre estos dos. Antes de empezar, quiero recordarles que aquí en nuestro canal nos encanta crear una comunidad de respeto y admiración. Así que los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones, pero siempre con amabilidad y buena onda. Recuerden que estamos aquí para disfrutar y compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación desde el primer momento en que los vimos juntos en la pantalla. Su química en la serie Senkalkam fue innegable y electrizante. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que trascendía la actuación. Y no nos equivocamos, porque pronto esa magia en pantalla se convirtió en una realidad fuera de ella. Confirmaron su relación y el mundo entero enloqueció. Fueron meses de portadas de revistas, de fotos robadas por los paparazzi, de viajes románticos y de declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Su relación se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero como en toda historia, siempre hay obstáculos, desafíos y, lamentablemente, también finales. Hace ya algún tiempo, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. De repente el cuento de hadas se había terminado. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Se especuló sobre incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, diferencias personales. En fin, un sinnúmero de teorías que trataban de explicar lo inexplicable. Lo cierto es que de un día para otro, Kerem y Hande dejaron de ser la pareja perfecta que todos admirábamos. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos individuales, tratando de superar el dolor de la ruptura y de seguir adelante. Sin embargo, el recuerdo de su relación sigue muy presente en la memoria de sus fans, quienes aún anhelan una reconciliación. Y es que, la verdad, es difícil olvidar la magia que compartían. Ahora bien, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo. ¿Qué dijo Kerem Bürsin? ¿Por qué sus declaraciones han generado tanto revuelo? Pues bien, hace poco en una entrevista, a Kerem se le preguntó directamente sobre Hande Erçel. La pregunta era inevitable, todos querían saber qué pensaba, qué sentía, cómo recordaba esa etapa de su vida. Y Kerem, después de un breve silencio, decidió hablar. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, medidas. Se notaba que había pensado mucho en lo que iba a decir. No quería herir a nadie ni revivir viejas heridas. Pero al mismo tiempo quería ser sincero, honesto y compartir su verdad. Kerem comenzó diciendo que guarda un gran cariño y respeto por Hande. Reconoció que la relación que tuvieron fue muy especial, importante en su vida. Habló de los momentos felices que compartieron, de las risas, de los viajes, de las experiencias que los unieron. Destacó la profesionalidad y el talento de Hande como actriz, así como su belleza interior y exterior. Hasta ahí, parecía dentro de lo esperado. Palabras amables, respetuosas, pero sin revelar demasiado. Sin embargo, Kerem continuó profundizando en sus sentimientos. Dijo que a pesar de la ruptura, siempre le deseará lo mejor a Hande. Que espera que encuentre la felicidad y el éxito en todo lo que haga. Que la recuerda con cariño y que valora mucho el tiempo que estuvieron juntos. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue cuando Kerem dijo que no descarta una posible reconciliación en el futuro. Sí, así como lo oyen. No cerró la puerta por completo a la posibilidad de volver a estar juntos algún día. Sus palabras fueron: el futuro es incierto. ¿Quién sabe lo que nos depara la vida? Nunca se sabe lo que puede pasar. Esta declaración, por supuesto, generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja enloquecieron de alegría, reviviendo la esperanza de volver a verlos juntos.
Los comentarios se inundaron de mensajes de apoyo, de buenos deseos, de peticiones para que se reconcilien. El hashtag #KeremAnde volvió a ser tendencia mundial. Pero también hubo quienes se mostraron escépticos, cautelosos. Recordaron que ya habían pasado por esto antes, que la ruptura fue dolorosa y que no es fácil superar esas heridas. Algunos incluso acusaron a Kerem de estar utilizando la nostalgia para generar publicidad y atraer la atención de los medios. Lo cierto es que independientemente de las intenciones de Kerem, sus palabras han reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Han demostrado que el amor, aunque a veces se transforme, nunca desaparece por completo. Que las relaciones, aunque terminen, dejan huellas imborrables en nuestra vida. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las palabras de Kerem. ¿Qué quiso decir realmente con esa declaración? ¿Está realmente abierto a una reconciliación o simplemente está siendo políticamente correcto? Es difícil saberlo con certeza. Pero si analizamos su lenguaje corporal, su tono de voz, sus gestos, podemos inferir que hay algo de sinceridad en sus palabras. Se nota que aún siente algo por Ande, que la recuerda con cariño y que no ha olvidado los momentos felices que vivieron juntos. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es una persona muy reservada, que no suele hablar de su vida personal. El hecho de que haya decidido abrirse y compartir sus sentimientos, aunque sea de forma cautelosa, es significativo. Demuestra que la relación con Ande fue importante para él y que no la ha olvidado. Por otro lado, también es posible que Kerem esté siendo estratégico. Sabe que la relación con Ande es un tema que genera mucho interés mediático y que hablar de ella puede beneficiar su carrera. No es raro que los famosos utilicen su vida personal para promocionar sus proyectos. Sin embargo, creo que en este caso hay algo más que simple estrategia. Creo que Kerem realmente siente algo por Ande y que no descarta la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Pero también es consciente de los obstáculos y desafíos que implicaría una reconciliación. Hande Erçel, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha mantenido el silencio como suele ser habitual en ella. No sabemos qué piensa, qué siente, cómo ha recibido las palabras de Kerem. Pero seguramente está al tanto de todo el revuelo que se ha generado en las redes sociales. Es posible que esté sorprendida, confundida o incluso esperanzada. Tal vez esté esperando a ver qué pasa, a analizar la situación antes de tomar una decisión. O tal vez simplemente no quiera revivir el pasado y prefiere seguir adelante con su vida. Lo cierto es que Hande es una mujer fuerte, independiente y con mucho talento. Ha demostrado ser capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con su carrera. No necesita a nadie para ser feliz y exitosa. Pero al mismo tiempo es una persona sensible con sentimientos profundos. Seguramente la relación con Kerem dejó una huella en su corazón y no le es fácil olvidarlo. En fin, la situación es compleja, llena de matices y de interrogantes. No sabemos qué pasará en el futuro, si Kerem y Hande volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Pero lo que sí sabemos es que su historia ha conmovido a miles de personas en todo el mundo y que seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y ahora hablemos un poco de lo que podría pasar. Si Kerem y Hande decidieran reconciliarse, ¿sería posible que su relación funcionara esta vez? ¿Habrían aprendido de sus errores del pasado? La verdad es que no hay garantías. Las relaciones son complicadas y no siempre funcionan, por mucho que nos empeñemos en ello. Pero si ambos están dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarse de forma abierta y honesta, a perdonar los errores del pasado y a construir un futuro juntos, entonces sí, es posible que la reconciliación tenga éxito. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las circunstancias han cambiado. Ambos son más famosos, más exitosos y posiblemente más ocupados que antes. Tendrían que encontrar la forma de equilibrar sus carreras con su vida personal y de dedicar tiempo y energía a la relación. Además, tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de sus fans. No sería fácil vivir bajo el escrutinio público y mantener la privacidad de su relación. Pero si realmente se aman y están dispuestos a luchar por su relación, entonces todo es posible. El amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier desafío. Y si finalmente deciden no reconciliarse, también está bien. A veces, lo mejor es seguir caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar. No todas las historias de amor tienen un final feliz, pero eso no significa que no hayan valido la pena. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y para terminar, quiero recordarles que la vida es corta y que debemos aprovechar cada momento. Debemos amar, reír, soñar y ser felices. No debemos dejar que el miedo nos impida seguir nuestros corazones y luchar por lo que queremos. Y recuerden, el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y en los momentos más inesperados.
No pierdan la esperanza y mantengan sus corazones abiertos a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. En resumen, en este vídeo hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel, que han reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Hemos explorado la historia de su relación, los motivos de su ruptura y las posibles razones detrás de las palabras de Kerem. Hemos debatido si una reconciliación sería posible y qué desafíos implicaría. En definitiva, hemos reflexionado sobre el amor, las relaciones y la importancia de seguir nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que debería haber reconciliación con Andercel? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leerlos. Recuerden, aquí siempre fomentamos el respeto y la buena onda, así que compartan sus ideas con amabilidad. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.